Saludos, saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada día una conversación sobre un tema que le impactan a usted como persona, como familia y como sociedad. Estamos originando desde Santo Domingo a través del canal 19 y retransmitido de manera simultánea por el canal 6 con Claro y Arti, ambos canales y una red de cables en todo el país. Siempre dándole las gracias a Dios porque nos permite estar cada día aquí con ustedes en este interactuar, en este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, que entablamos siempre acompañado de Gregory Caimares, que está siempre a nuestra diestra. Buenos días. Buenos días Licho, Andrés Matos, gracias por estar ustedes, amables televidentes, con nosotros nueva vez. Como es habitual los lunes, parte importantísima del programa está a cargo del doctor Alfredo Polanco, a quien pienso está ya en sintonía desde hace un buen rato, y vamos, por supuesto, a darle la bienvenida y saber qué tema sobre salud nos tratará hoy el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor, ¿nos escucha? Se cayó. Bueno, vamos a intentar a ver cómo el doctor vuelve y se conecta, pero el doctor tiene un tema interesante hoy. Mañana es el día sin tabaco, el día mundial sin tabaco, es decir, que mañana haremos un esfuerzo de que no se fume, no se consuma tabaco, y el doctor pues va a detallar ese tema hoy con mucha habilidad. Vamos a ver que él nos comunique, que se comunique con nosotros otra vez para que podamos interactuar. Usted tiene en su pantalla siempre el teléfono por el cual usted puede participar de este programa, porque es en vivo, y usted puede hacerle la pregunta que considere que necesite al doctor Alfredo Polanco sobre el tema en cuestión. El teléfono 809-262-1919 va a estar siempre a disposición para que usted nos participe su inquietud y la forma con que usted quiera que el doctor le haga la orientación, le dé la orientación debida. Hemos tenido algunos defectos técnicos con el doctor, estamos tratando de comunicarnos con él nueva vez. Recuerden que los lunes tenemos una comunicación virtual con él, nosotros aquí en el estudio, parece que ya lo estamos logrando. Vamos a hacer... Estamos solucionando el problema. Y con el doctor Alfredo Polanco, pues siempre tenemos una conversación muy interesante. El tabaco, estas cosas quizás no lo vaya a decir el doctor. El tabaco es un tema de principalía económica y de salud de los pueblos. El tabaco es una fuente de exportación de divisas, y el tabaco pues ayuda al crecimiento de la economía, pero también afecta considerablemente la salud. Ya está el doctor ahí, está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, buenos días, Gregory, y buenos días a nuestro público. El tema hoy es bastante importante, como ya usted estaba informando, y vamos a hablar de tabaco, los efectos nocivos del tabaco. Cada día 31 del mes de de mayo, la Organización Mundial de la Salud ha querido conmemorar lo que es el Día Internacional sin tabaco, no del tabaco, sino sin tabaco. Y esto es para estimular a que no se consuma tabaco. Correctamente, estimular a que no se consuma tabaco debido a que
los efectos nocivos del tabaco persisten durante años después de haber suspendido este vicio mortal. Está demostrado, según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que el tabaco es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ya sea de forma directa o indirecta. En total, se estima que en el año 2018 fallecieron directamente a consecuencia del tabaco alrededor de 7.7 millones de personas. Óigase bien, una gran cantidad, 7.7 millones de personas a consecuencia del tabaco, de los cuales alrededor de 1.2 millones solamente eran fumadores pasivos, o sea, desde los fallecidos. O sea, que el tabaco no solamente va a causar muertes en el que está directamente irresponsable fumando tabaco delante de otras personas, sino que también ese fumador pasivo sufre las consecuencias directas del tabaco. De ahí la importancia de nosotros tratar este tema. Por ejemplo, doctor, está demostrado, o según las estadísticas, en el año 2018 aproximadamente 1.7 millones de personas fallecieron por problemas cardíacos directos por el tabaco. O sea que siempre que hablamos de tabaco, pensamos solamente en los pulmones. Sin embargo, la mayor cantidad de muertes en el 2018 a consecuencia del tabaco, que fueron 1.7 millones de personas, fue por cardiopatía isquémica, es decir, infarto agudo al miocardio provocado por el tabaco. Aproximadamente 1.6 millones de personas fue básicamente por lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un padecimiento que todos conocemos, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, etcétera, estos pacientes que tienen 20 años fumando y que en los últimos años de su vida tienen que pasársela recibiendo oxígeno con un tanquecito de oxígeno. Pues bien, 1.6 millones de personas. Y con respecto al cáncer de pulmón, que está demostrado que la principal causa de cáncer de pulmón es el tabaco, 1.3 millones de personas. Entonces, volviendo a lo que es la cardiopatía, la isquemia, aproximadamente 1 millón de personas fallecieron por problemas de trombosis cerebral. O sea, ya ustedes pueden ver que el tabaco afecta no solamente a los pulmones, sino que puede afectar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y es que, como hemos conversado en algunos programas, por ejemplo, ¿cuántos químicos tiene el tabaco? El tabaco tiene más de 4.000 sustancias químicas diferentes, pero está claro que no, esas 4.000 no son todas nocivas, pero está bien conocido que hay más de 250 a 300 sustancias que son nocivas. Y de esa cantidad de sustancias nocivas, aproximadamente 50 son sustancias cancerígenas. Por eso hay autores que se atreven a señalar que si no se consumiera tabaco, se podría reducir los diferentes tipos de cáncer posiblemente en más de un 50%. Porque mire, por ejemplo, el cáncer de vejiga, principal factor es el tabaco. El cáncer de riñón, principal factor es el tabaco. O sea que tenemos que, si se reduce el consumo de tabaco, menos personas van a morir por cáncer de diferentes tipos, por infarto cerebral, por problemas respiratorios, etcétera. Dígame a ver. pero entonces si uno se pone a hacerle un cálculo económico, a buscarle un perfil económico al tabaco, un país, suponiendo que ¿cuántos? 7.7 millones murieron, ¿no verdad? Supóngase que se salvaron en un año una cantidad superior, porque siempre los que se salvan son mayores que los que fallecen.
Pero Claro que sí. supóngase que muere el 10% de los que son afectados del cáncer. Yo no sé si es exagerada esa cifra. Pero yo lo que quiero decirle es, para salvar la cantidad que no muere, los estados tienen que gastar y las familias tienen que gastar en conjunto, o sea, juntos, millones, miles de millones de pesos, de dólares. El que fallece Muy, de cáncer ya ha agotado un proceso en el que ha consumido miles de millones de pesos, esos 7.7 millones. Yo no sé si sí, vale la pena que la suma de todos los dólares que produce la exportación, la producción de tabaco, y que me perdonen los tabaqueros, pues sea, como compensado con eso, porque como que no vale la pena entonces. muy interesante su argumento, Licho. Por ejemplo, existe en el mundo aproximadamente 1.100 millones de personas fumadoras en todo el mundo. Entonces, como usted bien está diciendo, no solamente hay inversión o gastos, porque no es inversión, eso no es inversión, eso son gastos. Cuando usted tiene que gastar para mejorar una condición clínica, eso no es una inversión. La inversión es cuando usted utiliza el dinero para evitar enfermedades. Eso es inversión. Entonces, solamente en lo que son la tala de árboles para producir el fósforo que va a encender el cigarrillo, la Organización Mundial de la Salud calcula eso, son 600.000 millones de árboles al año que se talan solamente para el consumo del tabaco, o sea, para encender la gran cantidad de tabaco. O sea, el mayor consumo de palos, de árboles, que usted ve en los fósforos, es básicamente para el tabaco. Usted sabe que una cajetilla de cigarrillo, ¿cuántos fósforos utiliza una persona? Que a veces utiliza 2 y 3 fósforos para encender un tabaco. O sea que tenemos ahí un gasto incalculable de una gran ¿No? cantidad de dinero. Por Y ejemplo, cuando un por paciente ejemplo, tiene una trombosis, sí, y trombosis busque cerebral, infarto, 600.000 árboles, 600.000 árboles, sí, doctor. ok. Prácticamente disecar el planeta, es secarlo, es evitar la producción de agua. Sí, todo eso está en la página de la Organización Mundial de la Salud, que es importantísimo por eso. Nosotros traer esos temas para que la gente simplemente vaya a esa página e investigue. Pues bien, miren los efectos de la hipertensión arterial. Nosotros decimos a un paciente, si usted fumó en los próximos 20 minutos, no vaya al médico a chequearse la presión. ¿Por qué? Porque la va a tener entre 15 a 20 milímetros de mercurio más alta que si no hubiera fumado. O sea, miren cómo está la cosa. El tabaco aumenta la tensión arterial, aproximadamente 10 a 15 y a veces 20 milímetros de mercurio, pero también aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Tenemos una sustancia bastante nociva que es el monóxido de carbono, que esto va a provocar ese daño, esa vasoconstricción a nivel sistémica. Tenemos la nicotina, que es la sustancia adictiva. Dicen los autores que cuando usted comienza a fumar, ya a los 7 minutos de usted haber inhalado el humo, ya la nicotina está en el sistema nervioso central y a los 20 segundos, 7 segundos, y a los 20 segundos ya está a nivel de los miembros inferiores. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a ese paciente que hay que amputarlo porque tiene una trombosis arterial de los miembros inferiores, que ustedes van a ver a ese paciente que no le llega la irrigación a las arterias de los miembros inferiores, la primera pregunta que nosotros como médicos le hacemos, ¿qué tiempo tiene el don o la doña fumando? Y usted va a ver que nos van a decir, tiene 20 años fumando, tiene 15 años fumando. Y es que el tabaco provoca demasiado alteraciones a nivel vascular. O sea, todos los vasos sanguíneos, llámese arteria, vena, venas de pequeño, de mediano calibre, todas sufren por efecto del tabaco. O sea, una persona que fuma se está quitando como promedio, 10 años de vida. Y cuando usted deja de fumar, sus pulmones
están libres de tabaco después que han pasado alrededor de 15 años sin fumar. O sea, ya usted puede ver cuánto dura el efecto del tabaco, y mientras más tiempo usted duró fumando, ya hay daño a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel vascular, que son completamente irreversibles. Por eso usted va a ver más pacientes fumadores padecen de demencia senil, Alzheimer. Más pacientes fumadores van a ser diabéticos. Pero otro problema importantísimo que tiene el tabaco, y aquí sí vamos a tocar la integridad del hombre, es la separación de las parejas. Hay mujeres que no toleran a un hombre que fume, pero tampoco el hombre que fuma tiene un buen desempeño en la vida sexual. ¿Por qué? Porque nuestro miembro viril es un miembro que responde a un sistema vascular adecuado. Es decir, si yo tengo un sistema vascular insuficiente, yo no voy a tener una erección adecuada. De ahí que viene el problema de la impotencia sexual. Y casi siempre cuando uno le habla al hombre que dice, bueno, mire doctor, yo vine porque tengo problemas con la naturaleza. Entonces usted le pregunta, ¿y cuántos cigarrillos usted se fuma? Entonces, esa es la causa principal de su impotencia sexual. Adelante. Bien, mire, doctor Alfredo Polanco, hay casos también que pueden calificarse de excepciones dentro de ese cuadro que usted presenta, y le voy a dar una muestra y al televidente para que escuche lo siguiente. La pasada semana, en un evento social, hay una distinguida dama que activa en la política, y en la conversación en grupo ella indica que su madre está afectada recientemente, unos 5 meses, de cáncer. Y por supuesto la pregunta surge, ¿y qué pasó? ¿Qué tipo de cáncer? Dice, bueno, cáncer de pulmón. Inmediatamente surge, oh, tu madre fuma. Entonces ella contesta, no, mi padre toda la vida ha fumado, periódicamente él se hace sus evaluaciones y sus pulmones están perfectos. Sin embargo, ella, como fumadora pasiva adquiere una situación clínica que la ha llevado al cáncer. Gracias a Dios, los pronósticos son muy halagüeños porque se detectó a tiempo, se detectó por un COVID, y entonces se está dando el tratamiento correspondiente. Ella tiene cáncer de pulmón y nunca ha fumado un cigarrillo. Nunca lo ha fumado un Correcto. O sea, Dios, ¿cuántas cajetillas se ha fumado con el esposo? Exacto, el fumador pasivo. Y entonces la interrogante de muchos amigos televidentes es, oh, ¿y por qué si el esposo era el fumador entonces? O sea, porque siempre hay personas que quieren justificar que no es el tabaco, por ejemplo. ¿Y por qué el esposo no? Porque hay predisposición genética, todos sabemos, para el cáncer. O sea, si usted tiene la predisposición genética y encima de eso fuma, tiene el factor ambiental, pues lógicamente usted va a tener cáncer de pulmón. En República Dominicana... Doctor, un paréntesis breve, ese sería un buen tema, la predisposición genética para el cáncer que usted menciona. Correcto, bien. En los últimos años ha proliferado una moda en República Dominicana que tiene cientos de años, que es el consumo de la juca. La juca es tabaco. La juca o pipa de agua, como se le conoce, o narguile, se utiliza desde cientos de años en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué ocurre? En República Dominicana ha proliferado el auge de la juca, sobre todo en los últimos 10 a 12 años. Anteriormente, por ejemplo, en la primera década del año 2000, al principio usted no conocía prácticamente la juca. Sin embargo, ha proliferado de manera exorbitante, de manera que no hay una actividad social sin juca, aparentemente, sobre todo en la mayoría de los barrios, sobre todo de estratos socioeconómicos más bajos, pero inclusive en clase alta. Ahora, ¿qué ocurre?
La juca es tan nociva como el cigarrillo. Y debemos de recordar que, según estudios, una hora de juca equivale a que usted se fume alrededor de 100 o 150 cigarrillos. Ya eso está demostrado. Entonces, por eso, ¿cuándo se comienza a fumar juca? Generalmente comienzan a los 15, 16 años a fumar juca. Entonces, estos fumadores de juca, ya cuando tienen 5 o 6 años fumando juca de manera continua todos los fines de semana, ya es como si tuvieran 20 años fumando, y por eso nosotros vemos, a propósito de los gastos en salud que estaba mencionando Licho, como muchos jóvenes y adolescentes que son los responsables o los afectados por la mayoría de accidentes de tránsito, se les retrasa la cirugía ortopédica 1 y hasta 2 semanas, porque cuando nosotros estamos haciendo la evaluación cardiovascular prequirúrgica, que le hacemos la pregunta, ¿fuma? El adolescente dice no, y le decimos, ¿utiliza la juca? Ah, sí, yo consumo juca. Como que utilizar la juca no es fumar. Entonces, ya este paciente, antes de ser sometido a un procedimiento quirúrgico, que está ingresado porque tiene una fractura de tibia, fractura de fémur, fractura de cadera, etcétera, ya ese paciente tenemos que utilizar costos adicionales. ¿Por qué? Porque tiene que ser evaluado por un neumólogo. Cuando el neumólogo inicia la evaluación, que ve la radiografía, que muchas veces le indica una tomografía y vemos el pulmón o los pulmones de un viejito en un adolescente de 17 años, ya a ese paciente tenemos que hacerle una espirometría. Y a ese paciente, luego que tenemos todos los resultados, tenemos que utilizar otros medicamentos broncodilatadores días antes de someterse al procedimiento quirúrgico, porque si no, ese paciente, cuando lo metan a quirófano, puede tener una insuficiencia respiratoria. Entonces, con gastos por retraso de procedimiento quirúrgico de 1 semana, ¿cuánto le cuesta al Estado 1 semana a un paciente encamado en un centro de salud? O sea, a nosotros, la población, a los contribuyentes. O sea, que de todas formas, el gasto es incalculable a que conlleva el uso del tabaco. Juca es tabaco. O sea, tenemos que tener eso en cuenta. Y no solo eso, doctor, sino que al retrasarle la cirugía, se le va profundizando las consecuencias de ese accidente. Posiblemente ese paciente contraiga otro tipo de enfermedad o de padecimiento por estar en un centro médico sin la debida atención al mal que lo llevó. Sí, precisamente nos preocupa bastante a nosotros cuando un paciente, por ejemplo, de trauma, dura días innecesarios, porque ahí aumentan las posibilidades de infecciones nosocomiales. O sea, ese tipo de infecciones que se adquieren en los centros de salud por la permanencia excesiva del paciente encamado, inmunodeprimido, generalmente es producto de procesos infecciosos de gérmenes multiresistentes, porque miren bien, no es lo mismo yo adquirir una infección respiratoria en un hospital, una infección urinaria en un hospital, de una bacteria del hospital que está acostumbrada, diríamos para que la gente entienda, a prácticamente todos los antibióticos. Y cuando le hacemos el antibiograma, vemos, oh, salió una Escherichia coli, pero es sensible a levo, cipro, a gentamicina, micacina, vancomicina, solamente sensible a tal antibiótico. Sensible al antibiótico más. Sí. Doctor, ¿cuál es el daño que el tabaco inhalado produce en el organismo humano, sobre todo en el pulmón? Por ejemplo, en el organismo es que provoca desde daño en el sistema nervioso central, por ejemplo, la nicotina, que le va a provocar el daño en el cerebro. ¿Cuál es ese daño? La nicotina produce hábito, tolerancia y adicción. Vamos a definir. El hábito es que yo necesito lo que yo utilicé ahora, volver a usarlo, fumar. Por eso ustedes ven que el fumador
fuma todos los días, eso es hábito. La tolerancia es que necesita cada día una dosis más alta, y la adicción es la dependencia. Sin eso no vivo. O sea, la nicotina es más adictiva que la marihuana, sépanlo, es más adictiva que la marihuana. El monóxido de carbono provoca vasoconstricción, o sea, todos los vasos sanguíneos se estrechan, entonces de ahí viene la hipertensión arterial. Y si nosotros tenemos unas arterias coronarias, las arterias del corazón, que están estrechitas, le va a llegar menos flujo de sangre al corazón, y ahí viene la complicación del infarto agudo al miocardio, que ustedes han visto, señores, cuando 20, 30 años atrás usted veía a un joven de 27 años morir por un infarto. Eso era publicable, ahora ni se publica. ¿Por qué? Porque se ve de manera generalizada. Ya se ve que un joven de 25, 27 años pueda tener una muerte por una cardiopatía isquémica, un infarto. El infarto cerebral también es otra complicación que nosotros vamos a ver directamente provocado por esto. Y unas sustancias llamadas alquitrán, benceno, nicosamida, tolueno, o sea que son sustancias que ustedes han escuchado quizás cuando dieron bioquímica. Todo eso lo contiene el tabaco, y son sustancias químicas que van a provocar o a desencadenar cáncer, no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de los labios, cáncer de laringe, cáncer de tráquea. Ese veneno del tabaco se va a distribuir a todas las partes del cuerpo de quien lo consume. Entonces, por eso es que no solamente va a provocar daño a nivel local o a nivel de las vías respiratorias, de las vías aéreas, sino que va a provocar daño a todos los niveles. Básicamente por eso, porque se va a distribuir a través de la sangre, las vías respiratorias. Recuérdense que el intercambio gaseoso ocurre en los pulmones. Entonces, todas esas partículas que nosotros inhalamos van directamente desde los pulmones hasta la sangre y se van a distribuir a todas las partes del cuerpo. De manera que los tóxicos van a producir daño a todos los niveles de la economía de nuestro cuerpo humano. Doctor, algunos países, algunos estados han optado por la prohibición del consumo de tabaco en público. Y hace más o menos 10 años que esa medida, que muchos la han elevado a control legislativo, inclusive, control legal. ¿Usted considera que eso ha reducido el consumo el consumo o no, o los infectados del consumo de tabaco? Es la pregunta. Sí, muy interesante. Sí, se ha reducido increíblemente en la última década el consumo de tabaco. Se ha reducido precisamente por los estrictos controles que tienen algunos países con esto del tabaco. Por ejemplo, en muchos estados de los Estados Unidos está bien regulado lo que es el consumo de la juca. O sea, no puede consumir juca, por lo menos de manera pública, menores de 21 años de edad. Y estuvimos revisando las leyes. Aquí hubo una ley, creo que fue en el año 2018, donde se decía que a cierta distancia de los planteles escolares no se podía consumir juca. Sin embargo, aquí se consume a la luz pública en todas partes. Sí. Por ejemplo, en los países más consumidores de tabaco, la China, la India, Rusia, etcétera, hay legislaciones importantísimas que han contribuido a disminuir el consumo de tabaco, si mal no recuerdo, desde un 27 hasta un 30%. O sea que se ha logrado. Una experiencia, sí, doctor, para que sigamos con el tema. El sábado yo viví una experiencia desagradable. No porque me afectó a mí en términos directos, pero yo veía en un carro iban 5 personas, 2 adelante y 3 atrás. Uno adelante y uno atrás iban fumando juca con el carro
con apenas un poquito del cristal bajito, como para que no lo vieran. Pero nos paramos en un semáforo y ahí yo los vi a los dos fumando juca. Nadie, seguro que ahí algún policía lo habrá visto o algo así, pero nadie hizo nada. Y yo lo único que no me quedé mirándolo, al que iba en la puerta de la derecha del conductor, que estaba tirándose un mazo, que salía a la calle. Imagínese usted. Sí, sí, lo que pasa es que no está prohibido el uso y consumo de la juca, no está prohibido, sino cerca de lugares, escuelas, etcétera. Ahora bien, consecuencias de la juca, por ejemplo, el pitillo. Recuérdese usted que una juca puede tener hasta 4 o 5 pitillos diferentes, o sea, mangueras, donde 4 o 5 personas la van a utilizar. Ahora, ¿qué ocurre? Esas mangueras, cada manguera la utiliza, porque yo he visto fumadores de juca que de una sola juca hay hasta 10 personas fumando juca y hacen competencia y se pegan el pitillo varias personas de un solo pitillo, y por eso es que está comprobado muchas enfermedades infecciosas, herpes, por ejemplo, tuberculosis está involucrada se transmite a través de la juca. Este paciente que está inhalando juca tiene más daño pulmonar. ¿Por qué? Porque está inhalando con mucho más fuerza que cuando inhala a un simple cigarrillo. Por eso es que se dice que el uso de la juca es más perjudicial que el uso del tabaco. La gente se cree que la juca, porque atraviesa lo que es el agua, como que eso se limpia. Eso no se limpia. El mismo humo, el mismo alquitrán, el mismo monóxido de carbono. A veces le agregan otras sustancias que son peores, que nos han comunicado algunos consumidores, porque yo tengo amigos que consumen juca. O sea que a la juca, aquí en República Dominicana por lo menos, le agregan otras sustancias que pueden ser, que son más nocivas. Le agregan miel de abeja. En el caso, doctor, sí, le meten de todo, que le sigan metiendo de todo y ellos sabrán qué harán con sus vidas. Sí. Mire, en el caso del cigarrillo electrónico, que eso es lo último, lo más novedoso que hay, lo más light, según algunos, ¿daño o no daño al organismo? Está demostrado que hace daño, igual que el vapeo. El vapeo también, el vapor, porque eso también tiene nicotina. Es nicotina, aunque ahora diga que hay un vapeo sin nicotina, pero eso es nicotina todo. Estuvimos revisando y es todo eso, porque por algo lo utilizan. Es porque si yo lo utilizo hoy, mañana quiero seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque tiene nicotina y la sustancia adictiva es la nicotina. O sea que siempre nosotros queremos envolver las cosas, que no hace daño, que esto, que lo otro, pero lamentablemente hace bastante daño. Y oigan bien, la mayoría de los fumadores, más del 90% de los fumadores, se inician antes de los 25 años. O sea, por eso es bastante importantísimo un llamado a la población, a los padres, simplemente orientar a sus hijos, orientarlo al daño que produce el tabaco. Salud pública, importantísimo que haga campaña en contra del tabaco. Y también algo importante, que quiera fumar. Sí. Yo pienso que usted está pidiendo mucho con que Salud Pública haga campaña para evitar el uso indebido de juca y esas cosas. Aquí no hay campaña médica preventiva para nada, nunca la ha habido. Cuando tú lo mencionas, Licho, mucho a él, había un señor en salud, don México Ángeles Suárez, hacía prevenciones, creo que para el sarampión, viruela, algo así. El polio. Pero aquí no se hace, el Estado no hace prevención para nada, nunca las hace. Por lo menos 25, 30 años tengo que no veo la primera campaña publicitaria sobre prevención. Nunca la veo. Algo importante y que le conviene al Estado y que han hecho muchos países por sus donaciones de la Organización Mundial de la Salud es aumentar los impuestos al tabaco. Porque el tabaco es un lujo, o sea, eso no es una necesidad. Entonces, con eso
se ha visto cómo se ha reducido en algunos países, porque incluso, o sea, es hacer un anuncio, por ejemplo, donde te hagan cálculos. Recuérdense que nosotros los dominicanos sobre todo pensamos con el bolsillo. Y cuando usted lee los cálculos de una semana, viéndose una cajetilla de cigarrillo, y eso se lo multiplican por mes, y eso se lo multiplican por un año, y eso se lo multiplican por 10 años, y cuando usted le calcule los ahorros que usted ha gastado fumando en 10 años, cuando, o sea, aunque usted no lo vaya, usted que va a empezar a fumar o que está empezando, muchas personas van a dejar el tabaco, muchos van a dejar cuando calculen la cantidad de dinero que pueden haberse ahorrado en 10 años dejando de fumar. O sea que hay campañas simples que se pueden hacer y que van a llegar al cerebro de la gente y van a dejar de fumar, olvídense, o no se van a involucrar en ese mal hábito del tabaco. Sí. Doctor, un amigo fue a comprar la semana pasada a un supermercado, me dijo que los huevos estaban caros, que estaban a 5 a 6 pesos. Los huevos. Y que él estaba, yo dije, bueno, pues vete a Inespre, que en Inespre lo están vendiendo a 2 y a 3. Vete a Inespre. Me dice, sí, pero que hay que hacer fila. No, no hay que hacer fila, tú te vas a Inespre. Ayer, él fue a mi casa y entonces él estaba bebiendo cerveza. Y yo le pregunté, ve acá, ¿en cuántas cervezas te has tomado? Bueno, yo no lo bebo los fines de semana. Hoy me he tomado como 8 o 10. Digo, en 8 o 10 cervezas, que te la aumentaron 40 pesos cada una. Tú te has vivido 400 pesos. En cerveza, o en una semana. Y entonces tú estabas peleando por dar 5 pesos por un huevo la semana pasada frente a mí. Es decir, que los vicios como que motivan a la gente a no entender la vida que tiene que llevar. Yo no entiendo eso. Claro, se tomó como, claro, por eso es importante. Huevos. Sí, sí, pero 50 huevos de vitamina. Bueno. Sí, por eso es importante, las estadísticas son importantes y enseñárselas de una manera simple a la población, porque mire, usted está diciendo, haciendo cálculos. Qué fácil es cuando usted le hagan el cálculo del consumo de la cerveza los fines de semana, que se la hagan, y si son tantas, usted está gastando tanto. Y yo sé que todo el mundo dice, tengo derecho a una vida social, pero todas las semanas, pero todos los días, o sea, no es posible que usted consuma 20 cigarrillos diarios. Nosotros nos sorprendemos cuando una persona, fumador, ¿cuántos cigarrillos? 40 cigarrillos. ¿A qué edad empezó a fumar? A los 10 años. O sea, nosotros todavía conocemos pacientes que empezaron a los 10 años a fumar. Y hay algunos que dicen, yo tengo 70 años fumando y bueno, yo lógicamente a esos viejitos yo no se los quito porque quitarle el tabaco a un viejito que tiene 90 años de edad y que tiene 70 fumando, ya ese paciente ha creado una coraza. Sí. Doctor, el tiempo se nos termina. Un mensaje final para que la población pueda hacer conciencia con su consejo y reduzca el consumo de tabaco, sea activo o pasivo. Bien, básicamente eso. Hemos visto matrimonios que se han desbaratado por el consumo del tabaco. Hemos visto matrimonios que no se han dado por el consumo de tabaco, porque las mujeres, por lo menos en República Dominicana, investigan muy bien y dicen, no, pero yo no me voy a casar con un fumador. Una de mis mejores amigas, que es divorciada, se iba a casar con una persona y cuando descubrió que la persona fumaba alrededor de 20 cigarrillos al día, ella le dijo claramente, yo contigo no me voy a casar. O sea, vamos a dejar este mal hábito y usted que no ha iniciado ese hábito, por favor no lo inicie. Y usted que tiene 18 años que está fumando juca, sepa que la reducción de los años de vida es bastante grande. Un fumador tiene una reducción de años de vida de más de menos, o sea, 10 años menos de vida va a tener. Todavía no se ha demostrado cuántos años menos de vida va a tener un fumador de juca empedernido, como nosotros hemos visto. Pacientes con infarto, pacientes con trombosis cerebral, pacientes incluso que están en diálisis y el único antecedente que tienen es fumador de juca. O sea que digámosle no
al tabaco. Vamos a hacer esta campaña para todos un día, el Día Mundial Sin Tabaco, que es el día de mañana. A ver si usted deja de fumar, aunque sea. Vamos a ver si usted se aguanta el día de mañana, día 31 de mayo, y no fuma. Y así usted puede iniciar dejar de fumar. Doctor, muchas gracias por esta nueva conferencia magistral que usted nos da de cada lunes aquí en Periodismo y Sociedad. Ha sido bastante educativo, bastante convincente toda la descripción que usted ha hecho por el consumo de tabaco y los perjuicios que tiene la humanidad en esa parte. Muchas gracias, doctor. Le deseamos feliz Nos vemos el inicio próximo de lunes. Hasta Gracias. Luego. Gracias. Bien, vamos a una pausa y venimos después con lo que nos queda del tiempo, con otro tema que tenga que ver con el impacto que producimos aquí diario. Bien, regresamos con ustedes en esta última parte de Periodismo y Sociedad. Hoy es 30 de mayo, un día como hoy mataron al chivo en la carretera. Mataron al chivo, déjenmelo ver, déjenmelo ver. El chivo, ¿tú sabes quién es el chivo? Un día como hoy mataron a Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Pero le decían chivo después que murió, no se lo decían vivo. No se lo decían vivo. ¿A él? No. Ahora es fácil decirlo. Es verdad. Sí. No le decían el chivo. Así es muy bueno. bueno. Le decían tantas cosas. Así es muy bueno. Le decían el gran jefe, el emperador. Le decían el dictador. El jefe. No, nadie le decía dictador. Nadie. No. Porque él no era dictador. Bueno, la historia dice que sí. Pero no había nadie que lo dijera. No. Ni chivo tampoco. Es bueno que la gente vea, porque yo oigo mucha gente diciendo que no, que ahora tiene que venir Trujillo. En el tiempo de él no se le podía decir nada de eso, porque él tomaba medidas. Y ahora hay gente que lo pide, que lo aclama. He oído 2 o 3 gente que lo aclaman. El periódico El Nuevo Diario puso en escena una obra que se llama Después de Trujillo, que la va a estrenar hoy en la UNESCO, en París. Ya. Y la presentó el jueves en la Presidencia de la República, gracias a Percio Maldonado por haberme invitado a esa puesta en circulación, puesta en escena ante el presidente de la República y una serie de invitados de esa parte que se llama Después de Trujillo. Trujillo después de ¿cómo es? Trujillo después de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, así se llama. Y lo rodaron completo él. Sí, yo no lo pude ver porque realmente llegué tarde, realmente no lo pude ver. Pero con el hecho de que me hayan invitado, pues es un privilegio para mí. Pero esa obra va a ser y se va a exponer gratuitamente en todos los cines, en las escuelas, y todos los escenarios del país para que conozcan la historia de Trujillo, con ese esfuerzo que está haciendo El Nuevo Diario, con esa obra teatral que está produciendo, esa obra de cine, que es como un documental que hicieron y que narra muchas cosas, pero es un análisis también de si hoy estamos viviendo elementos del trujillismo en la democracia. Yo pienso que sí. 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 Aquí hay muchos trujillitos, hay muchos rasgos O sea, hay repeticiones de eventos. No, y hay gente con ese ímpetu trujillista. No es que la democracia no haya avanzado mucho, no es que tengamos una mejor democracia cada día, no es eso, sino que ese aspecto, esa cultura trujillista no se radica en 50, 100 años, es una cultura, el trujillismo. Sin embargo, hay elementos, paradójicamente, de hábitos que llevamos día a día en la sociedad
que por la razón que fuese, en esa época no se vivían. Por ejemplo, el irrespeto a la autoridad. En este momento aquí no tenemos respeto a la autoridad, pero desde hace muchos años. Sí, en ese tiempo había. Por la razón que fuese, había respeto. No, en ese tiempo había irrespeto también. Sí. Lo que pasa es que el irrespeto... Era menor. No, y que todas las autoridades de ese tiempo estaban sujetas a la voluntad de un hombre. Y ese hombre quitaba la autoridad de la noche a la mañana, nada más porque tú tuvieras una camisa blanca un día. Entonces no había respeto a la autoridad. Lo que pasa es que en ese tiempo no se podía decir como hoy, que es lo que tú dices. Pero no había, ¿qué respeto a la autoridad había en ese tiempo? O sea, hoy se le teme a un policía, igual que antes, policía. Hoy se le puede temer a un policía, pero no se respeta a un policía. Y tú tienes la mayor muestra, la muestra más simple, en el tránsito. Aquí no hay respeto a la autoridad. Y es una muestra simple, no hay respeto a la autoridad. Tú estás en un semáforo y tú arrancas en rojo y ves que ahí hay policía y no hay respeto a la autoridad. Porque el policía no hace nada por eso. Oh. Porque si el policía, porque la autoridad tiene que hacerse respetar dentro de los cánones legales para que el ciudadano la respete. Porque si el policía... O sea que el problema es el policía, no el ciudadano. No, el problema es la aplicación de la autoridad. Exacto. Si tú vas a un centro, a una oficina pública, a solicitar un documento y la persona que te tiene que servir, que sabe que está ahí porque tú le pagas con los impuestos, que te tiene que servir porque tú estás gastando tu tiempo ahí, esa persona se pone a hacer cualquier otra cosa que no sea la de atenderte a ti, esa persona se va a ganar el irrespeto de quien fue a buscar ese servicio. O sea, no es solo un policía, es toda la autoridad que no cumple con su rol en el momento que tiene que cumplirlo. Sí, pero hay normas establecidas de parte y parte. Correcto. Mira el asunto de los asaltos que hay desde hace mucho, pero ahora tú quizás los ves más, o los ves mucho. Hay una conciencia en el que va a asaltar de que puede hacerlo y que no le va a pasar nada, que eso mete grima. ¿Por qué eso? Él sabe que no hay quizás régimen de consecuencias para él. Seguro, eso es peligroso. Porque los asaltos los hacían quienes tenían que prohibir los asaltos antes. Entonces se impusieron los asaltos de que lo hacían los mismos policías y las mismas autoridades hacían los asaltos. Entonces la autoridad perdió la autoridad. O sea que el problema es la autoridad. El problema es la aplicación sensata de la autoridad. Tú violaste tu ley roja, tú vas preso, no le cojas 10 cheles. Yo no te puedo coger 10 pesos a ti. Yo te puedo dar, si tú me das causas atenuantes de, por ejemplo, tú vas grave con una persona y tú me dices, dame un permiso, mira, que es verdad esto, que sé yo qué, yo puedo temperar a eso. Pero si tú te vas en rojo y no tienes ninguna razón, yo no tengo por qué tolerarte eso. Ahí es que viene el problema del irrespeto. Cuando tú no haces cumplir la ley. Falta de autoridad. Falta de autoridad. Por eso digo, es de parte y parte. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, esas cosas, paradójicamente, son las que mucha gente dice, pero bueno, en esa época, esos aspectos se cumplían, ahora no. Paradójicamente, dije. Lo que pasa es que no se le ha enseñado a la gente cómo no se cumplía eso. Ah, bueno, eso es otra cosa. Señores, dice Juancito... ¿Cómo es? Juancito Herrera. Sí. Que nos pasamos de un minuto y que tenemos que irnos. Yo le agradezco mucho. Mañana vamos a hablar de la época de Trujillo con profundidad. Y vamos a ver ese análisis que estaba haciendo Gregory de el Trujillo sin Trujillo. Bien. Bueno, aquí definitivamente aquí lo que tiene que venir es otro programa después de este. Correcto. Que viene mañana ese programa. Así que vamos a hacer una pausa y gracias. Nos veremos mañana, si Dios quiere.